Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven en las redes sociales o a través de Fibranet, en el canal de Fibranet 21 o a través de Legón en el noticiero de 5:30 a 7 o en YouTube o en Facebook o en mi canal digital cnclaunion.com.co. Bueno, mi reflexión la hago para todo el mundo. Yo la verdad es que sigo insistiendo en que el que quiera oírme, que me oiga, porque yo la quiero llevar al mundo entero, sin pretensiones de nada, solamente una sola pretensión: evangelizar. El que quiera oír, que oiga. Si alguna persona decide no escucharla, no pasa nada. Pero si por el contrario alguna persona decide escucharla, hombre, Dios lo bendiga por escuchar la palabra de Dios. No la palabra de César Arturo Arias, que es insignificante. La palabra de Dios a través de mi voz o de mi boca, que es lo que yo todos los días hago. Reflexiono apologéticamente porque esa palabra la aprendí del Padre Luis Toro, y es allí donde hemos aprendido muchos a reflexionar y entender las Escrituras. ¿Por qué la Iglesia Católica es una? ¿Por qué solamente existe un solo bautismo? ¿Por qué solamente existe una sola fe? ¿Y por qué solamente existe una sola iglesia? Porque Jesucristo todo lo dejó estipulado en las Escrituras, todo. Algún evangelista dijo: hay muchas cosas que hizo Jesús, pero que no se relataron en esto, porque las que están acá son más que suficientes para que el mundo las entienda. Muchas se dejaron por sin escribir, muchas porque se faltarían miles de bibliotecas para recopilar todo lo que Jesús dijo, pero estas que están escritas son suficientes para que el mundo entienda y se salve. Y entonces resulta de que la palabra de Dios que está escrita, cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará, y hasta la última tilde y coma se cumplirá. Cuando yo digo hasta la última tilde y coma que está escrito en la Biblia se cumplirá, quiere decir que todo se va a cumplir. ¿Y cómo se va a cumplir? Por esta otra frase que les voy a decir, que es terrible. Jesucristo dice: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los juzgue, la palabra. Entonces eso es terrible, porque si la palabra es la que nos va a juzgar y no es Jesucristo, entonces muchos que están creyendo que Jesucristo tendrá misericordia de mí al final de los tiempos, es una mentira, porque la palabra es la que lo juzga. Jesucristo tiene misericordia y Dios tiene misericordia con el que se arrepiente. Pero con el que no se arrepiente en esta vida, no, porque Dios no está llamado para esa misericordia. Dios está llamado es para salvar al que se quiera salvar. La palabra es la que los va a juzgar y los va a condenar. Así es que asegúrense, muchachos, de que ustedes, cuando escuchen una verdad, esté en la Biblia. O cuando ustedes escuchen una mentira, esté en la Biblia. Porque si no está en la Biblia, quiere decir que es una mentira. Pero si ustedes escucharon una verdad y está en la Biblia, entonces es la verdad. Porque cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Yo espero que logren entender esta partecita, y muy especialmente los hermanos separados, quienes son los que de cierta manera se salieron de la Iglesia Católica para ir a otra doctrina, y esa doctrina, otra iglesia, no los va a llevar a la salvación. No existe una sola iglesia fuera de la Iglesia Católica que los lleve a la salvación. Aleluyar, glorificar y todo eso que nosotros escuchamos hacer a los hermanos separados en las esquinas, en las iglesias de ellos y todas esas cosas, pueden gritar, aleluyar, todo lo que quieran, pero si no están en la iglesia de Cristo, de nada les sirve. Es una fe vana, y todo eso que yo estoy diciendo está escrito en la Biblia. Si alguien quiere preguntarme, llamarme y decirme: César, explíqueme dónde está eso, yo le explico, porque aquí no alcanza mucho el tiempo. Vamos entonces a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, primera de Juan 3, 7, 10.
No puede pecar porque ha nacido de Dios. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él, y no pueden pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Cuando uno lee estas frases, uno dice, Dios mío bendito, ¿quién se podrá salvar? ¿Quién podrá salvarme? Como dice Chapulín Colorado. Y resulta de que aquí, al leer estos textos, nadie se podría salvar. Porque dice que para ser hijos de Dios no podemos pecar. Y eso es una gran mentira para nosotros. No existe un solo ser humano en estos momentos, o ha existido, que no peque, a excepción de nuestro Señor Jesucristo. De resto, todos pecamos. Hasta el más santo de los santos comete 7 pecados diarios. Hasta el más santo de los santos comete 7 pecados diarios. Entonces, ¿quién se podrá salvar? Nadie. Por eso esta escritura le falta un ingrediente. Vamos a leerlo despacio. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo. Solamente quien obra la justicia en Dios es justo. ¿Qué significa obrar en justicia? Obrar en justicia significa en obedecer. Si usted no obedece, muchachos, no obra en justicia. Es que ese tema de justicia, uno se imagina es, no voy a tomar venganza contra otra persona, porque el Señor me dice, no obre en venganza. No voy a matar, porque el Señor me dice, no voy a matar. No voy a levantar falsos testimonios ni mentir, porque el Señor dice que no levantará falsos testimonios y mentir. Se trata de obedecer en todo. Y obedecer es, si el Señor ordena, vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es obedecer. Debemos ir al mundo a bautizar al mundo entero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso ha venido sucediendo en la Iglesia Católica durante 2000 años. Hasta que en el año 1500 se reveló, 1520 se reveló Martín Lutero y decidió hacer su propia congregación y rebelarse contra la Iglesia de Cristo. Y ahora esa iglesia que montó Martín Lutero se subdividió hasta el día de hoy, que hay alrededor de 60 o 70 mil iglesias en el mundo entero. Y todas apostatan en contra de la doctrina de Dios. Y todas tienden a creer que no hay necesidad de bautizar a los niños, que solamente es a los adultos. Cuando Jesucristo dijo que fuera todos los pueblos. Y en todos los pueblos del mundo entero hay niños, jóvenes, adultos, ancianos y todo. ¿Por qué se empezaron con los adultos en ese tiempo? Porque es lo que Jesucristo empezó como ley. De ahora en adelante todo el mundo debe ser bautizado. ¿Por dónde deben empezar? Por los adultos que no se han confesado. Y cuando se bautiza a un adulto, detrás vienen los niños y comenzaron a bautizar a los adultos y luego y a toda la familia. Luego, a medida que iba pasando el tiempo, ya la Iglesia Católica empieza a bautizar a los niños y a reconfirmarlos en ya más adultos. Pero todo el mundo recibía el bautismo de nuestro Señor Jesucristo hasta el año 1520. 1520 años, y viene Martín Lutero y dice, no, eso no es así, es así. Entonces 1500 años estuvo equivocado la iglesia. Hoy día montan un garaje en cualquier parte y un montón de católicos infieles, faltos de ignorancia, faltos de inteligencia, muy ignorantes, creen que pertenecer a cualquier iglesia es lo mismo, se salen de la iglesia de Cristo por ir a pertenecer a un pastor que no les va a llevar a la salvación. La otra, que es la segunda, si usted no está en la iglesia de Cristo y no obedece a Cristo en su iglesia,
nada tiene que ver con él. Porque a Dios se le da la gloria solo en una iglesia, en la de Cristo. ¿Dónde la montó Cristo? En Mateo 16, 18. Se la entregó a Pedro. Mateo 16, 18, 19 se la entregó a Pedro, le entregó las llaves del cielo, le dijo: todo lo que ates quedará atado y todo lo que desates quedará desatado del cielo. Ahí le entregan a la iglesia, a Pedro. ¿Cuántas iglesias? Una. ¿Cuál iglesia es la que debemos estar metidos? En la iglesia de Cristo. ¿Cuál es esa iglesia? Mateo 16, 18, la iglesia católica. Estar en otra iglesia no lo va a llevar a la salvación. Tercero, el Señor dice: vayan, les da el Espíritu Santo y les dice: vayan. A quienes les perdonaréis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y obrar en justicia significa en que yo obedezco a Dios y obro en justicia. Voy y me confieso con un sacerdote, porque el Señor lo ordenó. Eso es obrar en justicia. Cuarto, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Eso es obrar en justicia. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Eso no es obrar en justicia. Debemos obedecerle a Cristo. Por lo tanto, todas esas religiones, todos esos protestantes del mundo entero que buscan la salvación alejados de la iglesia de Cristo, de la doctrina de Cristo, no habrá salvación para ellos a menos que regresen. Y dice acá: quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Viene un pastor a su casa, le toca la puerta y usted le abre. Vengo en el nombre de Dios, convertíos y vénganse a mí, que aquí sí hay salvación. Y resulta que ese que le estaba tocando no era un hermano de Dios, ni era un sacerdote de Dios, era un protestante de la iglesia de Dios. ¿Y dónde está escrito eso? Jesucristo dice: cuídense de los profetas falsos. Vendrán vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces y se los llevarán. Y ustedes no quisieron escuchar, pensaron que era Dios el que estaba tocando y se fueron con ellos. Ahora ellos les enseñan que no hay necesidad de confesarse con un sacerdote, pecado mortal. Que no hay que recibir la Eucaristía a pesar de que Jesucristo lo ordena, pecado mortal. ¿Son de Cristo? No son de Cristo. Son del demonio, y aquí está escrito. Y el pecado viene del demonio desde un principio. Solo que ese demonio vino vestidito de corbata, con una mujer de sombrerito toda linda, bien vestidita y toda la cosa. No llegó Satanás vestido con cachos, y todo terrible, con capa roja y así como lo dibujamos, nariz larga y todas las cosas, y echando fuego, ¿no? Lo van a encontrar es como vestido de oveja y creen que es Dios, y resulta que era el mismo demonio tocándole a su puerta. Y ustedes no lo entendieron y por eso lo siguieron. Dice aquí: el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado. Este pedacito tiene que ver con algo que iba a decirlo desde el principio y luego se me fue. Es que César Arias está hablando de la palabra de Dios, tratando de evangelizarlos, pero solamente hay uno que los puede devolver a Cristo, y es el Espíritu Santo. Si mi palabra está cargada de Espíritu Santo y usted la logra entender, es el Espíritu Santo obrando en usted y regresando. Porque si al decir las cosas César Arturo Arias usted no las escucha ni las logra entender, a usted no se le revela el Espíritu Santo. Solamente a quien el Espíritu Santo escoja se le va a revelar. De 10 personas, de 100 personas, Dios escoge una. Y los demás siguen en la ignorancia. Es lo que está diciendo acá en estos momentos. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él, y no pueden pecar porque han nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano.
Al principio les dije que entonces ¿quién se va a poder salvar? ¿Quién se puede salvar si todos pecamos? Pregúnteme a mí cuántos pecados cometo yo diarios. Yo le voy a decir con todo el cariño y humildemente, yo puedo calcular 1000 pecados diarios. 1000 pecados diarios, no 7, 1000. Pues si el más santo de los santos comete 7 y yo no me considero un santo, por lo menos 1000 pecados cometo diarios. De pensamiento, los 1000. De palabra, no creo que tantos. De obra, no. De omisión, a lo mejor sí muchos. Porque yo veo a un hermano separado y lo veo ahí, está obrando, cree que está en la rectitud, cree que está en Dios, yo sé que está equivocado, debería ir a predicarle y no voy. Ahí estoy cometiendo un pecado de omisión, porque yo debería ir donde ese hermano a decirle, hermano, venga, leamos la Biblia, yo le explico y vas a ver que estás en un error. Pero ¿sabe qué hago yo? Que me voy a poner a perder tiempo como si estuviera desocupado. Estoy cometiendo pecados de omisión. Pero aquí estoy tratando al menos de evangelizar. Y quien no ama a su hermano, gracias a Dios, en ese pedacito no fallo. En ese pedacito no fallo. Yo amo al mundo entero. A todos. Si alguna persona tiene problemas conmigo, yo voy y lo busco. Quiero solucionar el problema. Que alguna persona tiene rencor contra mí, por Dios, háganmelo saber. ¿Quién es? Porque lo que yo le voy a ir a explicar a ese caballero son 3 palabras. La primera, que yo a esa persona lo respeto. La segunda, que yo a esa persona lo quiero como hermano de Dios. Y la tercera, que no todos son así, pero a la mayoría los admiro, por X, por Y o por todas las cosas. Si yo tengo un problema con una persona, va a recibir siempre 3 palabras mías: respeto, cariño y admiración, porque yo no guardo rencor contra nadie. Antes, por el contrario, si yo llegara a encontrarme una persona que odiándome a mí estuviera en desgracia y yo sabiendo que esa persona me odia, yo le ayudo. Yo le ayudo a salir adelante en su problema, porque yo no guardo rencor contra nadie. Vamos a avanzar. Salmo responsorial. Salmo 97, 1, 7, 8, 9. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Retumbe el mar y cuanto contiene la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Estamos en el año 2024. Los confines de la tierra han escuchado la palabra de Dios. Ayer les explicaba que Juan el Bautista es un testigo fiel de que Jesucristo vino a este mundo y se bautizó. Y el Espíritu Santo descendió y dice, yo soy testigo de haber visto y haber estado con el Hijo de Dios. Y los confines de la tierra a este tiempo ya se enteraron de todo eso. Hoy día a nuestros ojos y a nuestros oídos se nos ha llegado esta buena noticia de que realmente el Mesías vino y está entre nosotros. Y nosotros lo único que podemos hacer es creer. Creer. Por eso aquí este salmo dice, los confines de la tierra han escuchado la presencia de Dios. Y por eso dice acá que todos debemos estar alegres y contentos porque el Señor está entre nosotros. Y vamos a leer este evangelio que nos va a dar una gran lección y muy especialmente ojalá lo escuchen los hermanos separados, ojalá lo escuchen. Vamos a leerla, muchachos. Juan 1, del 35 al 42. Hemos encontrado al Mesías. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos. Juan es Juan el Bautista, ¿no? Con 2 de sus discípulos. Y fijándose en Jesús, ¿qué pasaba? Dice, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscáis?
Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Oiga, yo tengo las películas pero ustedes la pueden encontrar en YouTube. Busquen en YouTube la película de Juan, el Evangelio de Juan, toda completa. Y entonces en el Evangelio de Juan van a encontrar este pasaje bíblico. Van a encontrar representado allí por actores, evidentemente, del pasaje bíblico tal cual está escrita. Juan 1, 35, 42. Y van a encontrar exactamente eso. Primero que van a ver, la primera imagen que dice acá, que en aquel tiempo estaba Juan con dos de los discípulos. Entonces aparece Juan con sus dos discípulos y de repente pasa Jesús. Y cuando pasa Jesús, Juan dice: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y ellos dos, los dos discípulos que tenía Juan ahí, uno llamado Andrés, dijeron: ah, sí, este es, entonces vamos a seguirlo. Porque ellos estaban ávidos de encontrar al Mesías. Y entonces dejaron a Juan y se fueron a seguir a Cristo. Y Cristo, cuando va en el camino, se devuelve y ve que hay dos hombres que lo están siguiendo. Entonces les dice: ¿qué quieren o qué? ¿Qué pasó o qué? Y Andrés les dice: Señor, ¿tú dónde vives? Y entonces le dijo: vengan y verán. Fueron y vieron dónde vivía, pero ahí no indica dónde vive. Porque es que esas palabritas escondidas ahí significa una cosa, que si hubiera relatado el escritor de este tema bíblico dónde vivía Jesús, bueno, Jesús los llevó, era una casita humilde, tenía una sola habitación, era toda de piedra, no tenía piso. No, aquí en estos relatos no importa, importa es una cosa, que Dios los lleva y van y ven dónde vive. Si es humilde, si es rico, si es pobre, no, eso no importa. Lo importante es que Jesús dice: vengan y lo verán. Ahora, donde hoy me preguntara alguien: ¿dónde vive Jesús? ¿Dónde vive Dios? ¿Sabe dónde lo llevo yo? Al Santísimo. Camine y lo verán. Y lo llevaría al Santísimo, allá, donde está guardada la hostia, donde está guardado el sagrario. Allí lo llevo. Aquí está Jesús, aquí está. Contemplarlo, admirarlo, como está escrito en el Salmo. Ahí está, muchachos. Ellos fueron y lo vieron y se quedaron con él ahí, dándonos a entender que nosotros podemos ir a visitar a Dios allá en el Santísimo. Allá está. En cualquier templo católico del mundo entero van a encontrar ese Santísimo y ahí se van a sentar y se van a extasiar con él ahí, porque ahí está. Y luego presentan la otra parte, que Andrés dice, el hermano de Simón, dice, se va corriendo para donde Simón, el hermano, y le dice: Simón, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. ¿En serio, Simón? Dice Simón. ¿En serio? Sí, camina y verás. Y ahí mismo me presentan en la película que Simón corre a buscar a Jesús. Y cuando lo encuentra, Jesús se le queda mirando y le dice: oh, tú eres Simón, hijo de Juan. De ahora en adelante te vas a llamar Cefas. Kefas, que significa piedra, Pedro, roca. Y ese es el pedacito culmen de este evangelio. ¿Por qué dije al principio que es bueno que lo escuchen los hermanos separados? Porque los hermanos separados, cuando leen Mateo 16, 18, tienden a decir lo siguiente: y el Señor se le quedó mirando y le dijo: bendito tú, Pedro, porque eso que has dicho no se lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo a ti que tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y eso fue lo que les enseñó los hermanos separados, esa tontada.
que tú eres Pedro, pero sobre esta roca, y que Jesús se señalaba a sí mismo, edificaré mi iglesia. O sea que Jesucristo edificó su iglesia sobre el mismo Jesucristo. Y entonces los hermanos católicos, ignorantes, eso era así, y se fueron, perdiendo el tiempo. Cuando aquí nos damos cuenta de que Jesús llamó roca, Pedro, piedra, a Simón. Simón no se llamaba Pedro, Simón no se llamaba roca, Simón se llamaba Simón y todos lo conocían como Simón el pescador. Solo cuando Jesús le da el título de roca, de Cefas, de piedra, entonces comenzamos a atar lo que Jesús va a hacer más adelante. Va a llamar a Pedro y le va a decir: sobre esta piedra, Pedro, piedra, Cefas, voy a edificar mi iglesia. Y ahí es donde nace la Iglesia Católica. Espero que hayan entendido todo esto, muchachos. Si alguien quiere que yo le explique más o a más profundidad muchas cosas, pregúntenme, llámenme, invítenme a su casa, yo les indico, les muestro con capítulos, versículos. Yo no me invento nada, todo está escrito. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.